Bueno, para este video de probabilidad seguimos viendo lo que es la distribución. Para este video vamos a ver lo que es la distribución normal de probabilidad. Y continuamos con nuestro ejemplo 11, en donde nos dicen que se sabe que las medidas de una viga para construcción de puentes tienen una distribución normal y cuentan con una media de 205 centímetros y una desviación estándar de 35 centímetros. Entonces nos piden calcular cuál es la probabilidad de que las vigas midan más de 250 centímetros, que midan menos de 200, que la probabilidad de las vigas midan entre 195 y 220, y cuál sería la longitud de las vigas máximas para tener una probabilidad de 0.843, o lo que sería el 84.13%. Pues primero vamos a ver que para esta distribución normal tenemos lo que se le conoce como una campana de Gauss, que tenemos que es simétrica, que como lo hemos visto en gráficas de distribución y histogramas, pues tiene una tendencia de los datos centrales. La media es representativa para este caso, y entonces la forma de calcularlo, vamos a necesitar encontrar el valor z, que es el valor de donde se van a encontrar nuestra medición con respecto a lo que tenemos de la medida con respecto a una gráfica estándar de probabilidad normal que va prácticamente de 0 a 1. Y vamos que diga de 0 a 3 en la distribución. Vamos a apoyarnos de una tabla de distribución normal, que la podemos encontrar en algún libro de estadística, o podemos determinar, calcularla. Hay varias bases de datos donde nos podemos dar una tabla de distribución normal. Entonces, para este caso necesitamos encontrar los valores de z, que son los valores representativos en una gráfica de distribución normal, que es lo que nos va a permitir encontrar cuál es la probabilidad de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, nos piden que calculemos de mida más de 250 centímetros. Pero primero, observamos que primero nos dan la media de 205 centímetros y la desviación estándar de 35. Entonces, lo que nos conviene es, vamos a tomar nuestras medidas, vamos a llamarle X, va a ser nuestra medida que tengamos. La media, recuerde que son 205, que sería este valor de 0. Y los datos se van a mover hacia adelante, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y vamos a necesitar calcular el valor de z, que prácticamente es el valor que estamos buscando. X, cuál es el valor de hacia arriba, hacia abajo después de la media, menos la media entre la desviación estándar. Entonces tenemos el dato de 250 centímetros, el escalón de 200, de 195 y de 220, que les vamos a llamar x1 hasta x4. Necesitamos calcular la variable z, que nos va a decir que nos dará dato de x menos lo que viene siendo nuestra media. Dejamos el valor y dividimos entre la desviación estándar. Fijamos y ya tenemos los valores de z. Entonces, una vez con los valores de z, vamos a ver la probabilidad que tienen estos valores. Vamos a ir a nuestra tabla. Entonces tenemos el primero, es 1.29. Entonces vamos a ir a la tabla, vamos a ver z, que tenemos el 1 y es 1.29, entonces vamos a 1.2 y 1.29 es de 0.4015 la probabilidad. Entonces la anotamos, 0.4015 la probabilidad. El siguiente es de menos 0.14, como es simétrica, no importa si es menor o es negativo. Vamos a buscar el 0.14, 0.1, 0.14. Tenemos nuestros datos. Vamos a seleccionar una forma. 0.14. Vendré siendo este dato. El relleno. Listo. Entonces tenemos 0.0557. 557 de probabilidad. Después buscamos el 0.29, que sería 0.2 y 9. Entonces el valor es de 0.1141, nuestra
probabilidad. Y la última es de 43. Entonces nos vamos al 4.4 y buscamos el 3.43. Esta gráfica se lee así. Sí, tenemos aquí desde va sumiendo cada decimales y aquí son las centésimas. Entonces .00, .01, .02, .03 y .04 y así nos vamos. Hacemos .43, entonces .1664 nuestra probabilidad. 64. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esta probabilidad? Que por ejemplo, si la media, recordemos que la media es 205, entonces 250 es mayor, entonces nos va a dar esta probabilidad que va a ir desde 205 a 250. Y nos va a dar esta área que es la probabilidad que tiene de correr una viga que entre los 250 y los 205 centímetros. Pero ¿qué es lo que nos piden? Que la viga mida más de 250 centímetros. Entonces, que quede superior este valor. Entonces, si lo hacemos de manera diferencial, decimos que desde 0 hasta el último valor es la mitad de la probabilidad, porque tenemos la mitad de la probabilidad de que tengamos las medidas debajo de la media y la mitad de la probabilidad de que las medidas sean arriba de la media. Entonces, para encontrar cuando los valores sean superiores a 205, entonces lo que tenemos que hacer es la probabilidad de toda el área hacia la derecha de la media es de 0.5, que sería la mitad de la probabilidad, y restamos el área que va a ir desde la media hasta los 250 centímetros. Entonces podemos decir que es 0.0985 la probabilidad. Podemos ponerlo, tal vez, hablarlo en porcentajes, lo multiplicamos por 100. Entonces la probabilidad de que las vigas midan más de 250 centímetros es de 9.85%. Ponemos aquí y este dato lo ponemos como porcentaje. El 9.85% de las vigas van a darnos arriba de 250 centímetros. Después nos dicen que midan menos de 200 centímetros, entonces vamos a hacer lo mismo, que va a ir desde 205 a 200 centímetros. La probabilidad de los datos de que las vigas tengan estas medidas es de 0.0057, entonces volvemos a tener 0.5 menos este valor. Entonces, para este caso, tenemos que la probabilidad de que las vigas miden menos de 200 centímetros es del 44.43%. Ahora, ¿pero qué nos dicen? Que las vigas midan entre 195 y 200 centímetros. Entonces, en este caso, como 195 está debajo de 205, entonces tenemos la probabilidad que ya la tenemos aquí. No necesitamos restar porque vamos desde 205, que es la media, hasta 195. Y después tenemos la de 220, que también no necesitamos restar nada, porque queremos que vaya desde 205 hasta 220. Entonces, como 195, vamos a ponerlo aquí. 195 está aquí, 205 que es nuestra media, y 220 que está aquí. Entonces, esta probabilidad de 0.1145, que es lo que nos va a dar las vigas que se midan entre 195 y 205, y la probabilidad de 1664 nos va a dar la probabilidad que midan de 205 a 220. Entonces, para calcular cuál es la probabilidad que midan las vigas entre 195 y 220, pues solamente necesitamos sumar nuestras probabilidades y nos da el 28.5%. Entonces tenemos la probabilidad del 25.8% de que las vigas midan entre 195 y 220. Esto lo damos, la probabilidad de que las vigas midan más de 205 centímetros es 98.5. La probabilidad de midan menos de 200 era de 44.43%,
que midan entre 195 y 220 es de 28.5%. Pero ahora que nos van a pedir que calculemos la longitud de las vigas máximas para tener una probabilidad de 0.8413. Entonces, como la probabilidad es mayor a 0.5, lo que podremos decir que tenemos el rango inferior hasta la media más el resto para llegar a la probabilidad desde 0 hasta 84.3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como necesitamos nada más la mitad, necesitamos encontrar en este caso cuánto vale x, cuánto vale la longitud que dice que va a tener esta. Entonces vamos a tener la probabilidad de que mida 0.8413. Necesitamos restarle la mitad, entonces vamos a buscar 0.3413. Nos vamos a nuestra tabla y buscamos 0.3413. Entonces este valor de 0.3413 pertenece a 1.0, valor de z. Entonces esto es nuestro valor de z y esta es la probabilidad. Digamos, esta es la probabilidad y nuestro valor de z dijimos que es de 1.0. Si la probabilidad nos hubiera dado más baja más arriba, podríamos estar buscando algún otro valor, pero como es 0.3413, entonces z vale 1. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la x de esta función. Entonces tenemos que z por sigma nos va a dar esto. Para encontrar x nos vamos a tener que tener sigma, que es la desviación estándar, por z y que está restando, vamos a pasarla sumando. Entonces para encontrar el valor de x, el valor que estamos buscando, lo que necesitamos hacer, x va a ser igual a la desviación estándar por nuestro valor de z, y a esto le vamos a sumar la media. Entonces para encontrar nuestro valor de x, vamos a tener lo que es la desviación estándar, que es de 35, por el valor de z, cerramos paréntesis y le sumamos la media. Esperamos, y entonces ¿qué es lo que nos va a decir? Que para que tengamos el 84.3% de las observaciones, que las vigas estén dentro del 84.13% de probabilidad de que tengamos una viga, la viga debe llegar hasta 240 centímetros. Si excede los 240 centímetros, la probabilidad va a ir incrementando, y entonces podemos decir que tal vez que la probabilidad de que mida más de 240, podemos sacarla aquí, 0.5 menos esta, que es lo que le falta. Entonces tenemos 15.87% de probabilidades de que la viga mida más de 240 centímetros, que es congruente con lo que hemos sacado de 250. La probabilidad baja, el área se va disminuyendo dado que los datos se agrupan al centro de la media. Y entonces esto es lo necesario que ustedes necesitan para sacar la distribución normal de probabilidad. Pueden tener aquí varios ejemplos, como por ejemplo medidas, dimensiones. Esto es esta distribución normal. Tenemos datos continuos, no son datos discontinuos como lo habíamos visto en las distribuciones anteriores.
Entonces ustedes se apoyan de una tablita de distribución normal para poder encontrar cuál es la probabilidad con base en su valor z, que es, digámoslo así, sacando un valor estándar de cuánto es la media entre la desviación estándar y nuestro otro valor que estamos buscando. Esto sería lo último que vamos a ver para este video de distribución normal. Espero haya quedado claro.